Paz y gracia, amados que nos acompañan en este estudio, en estos estudios de la escuela bíblica. El tema que estamos estudiando ahorita es culto y adoración. En especial, en este tiempo vamos a estar estudiando la revelación de Dios a través de la creación, y este Dios que se nos revela también a través de su creación merece adoración. Entonces vamos a estar mirando para este estudio la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 1, verso del 18 al 25, y también miraremos Salmos, el Salmo 19 del 1 al 4. Pero vamos a enfocarnos especialmente en este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Yo les invito a que me acompañen en oración y que Dios abra nuestro entendimiento para entender su palabra y recibirla. Señor, te doy gracias por tu palabra, por lo que tú nos enseñas y nos revelas a través de ella. Tú eres Dios poderoso, Dios sabio, Dios amoroso, Dios tierno, Dios personal, que se revela a través de la creación y que se revela también de manera especial, de manera particular, de manera personal a través de tu Hijo Jesucristo. Así que te rogamos que tu palabra nos enseñe, nos instruya y nos edifique. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta carta del apóstol Pablo a los Romanos es una carta preciosa, es la carta más larga escrita en el Nuevo Testamento, y allí el apóstol Pablo, que es el autor, comienza hablándonos de la gran importancia de lo que es el Evangelio, y luego de hacer ese saludo y esa introducción en donde nos muestra de una manera especial, de una manera específica, cómo Dios se revela para salvación a través del Evangelio, y que este Evangelio se trata de Cristo, y que ese Evangelio se trata de Cristo, y que es para la salvación de todas las naciones, que es digno de enseñarse y de predicarse en todas las naciones, y que la justicia de Dios se revela a través del Evangelio. Luego de introducirse, vemos cómo nos comienza a hablar también de la condición humana y de cómo Él también se revela a través de la creación. Recordemos que esta carta, que está siendo escrita a los romanos, tienen unos destinatarios que se encuentran en Roma, en medio de una ciudad, de una nación, de un pueblo que es un pueblo, se puede llamar civilizado, culto, racional, y que los creyentes tienen muchos desafíos en medio de otras pruebas difíciles, como las persecuciones. Aquí además cabe anotar que otra presión que experimenta los destinatarios de esta carta es
un pueblo que se considera sabio, que se considera razonable, que se considera culto. Y por eso el apóstol Pablo también habla de que él le escribe tanto a los que han estudiado, como a los que no han estudiado, como a los, como dice, a los doctos, como a los indoctos. Y por eso también los creyentes, los discípulos de Cristo, deben estar preparados para dar defensa con sabia mansedumbre de la fe que han recibido, fe que es para salvación. En medio de ese aspecto que señalo aquí, de hablar de las razones y de hablar de las lógicas, vemos que el Evangelio no es incompatible, que la salvación no es incompatible con la razón, con la lógica, con el ser preparados, con el ser científicos, con el ser estudiados, como tampoco es incompatible con las personas que no han estudiado aún una primaria, bachillerato, universidad. Las personas iletradas que llaman también son personas que perfectamente pueden recibir la salvación a través de esa revelación. Y hay una revelación general y hay una revelación específica. Esa revelación que es a través de la creación de Dios. Y vamos a comenzar a hablar primero en ese nivel. Voy a leer en la versión, la nueva versión internacional, la carta a los Romanos, el capítulo 1, nueva versión internacional, del versículo 18 al versículo 25. Dice así, Romanos 1 del 18 al 25. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Entonces vemos cómo Dios se manifiesta, se revela a través de la creación. Pablo ya había dicho un poco arriba en este capítulo 1 que él se sentía
en deuda, en el versículo 14, con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. ¿En deuda de qué? De presentarles ese mensaje, un mensaje poderoso, un mensaje grandioso, un mensaje amoroso, puesto que es un mensaje que anhela la salvación del mundo, de las personas, de todos, cultos e incultos, griegos, romanos. Aquí los romanos como herederos de esa filosofía, de esa lógica, de esa sabiduría, de esa mente racional, Pero como la misma creación nos muestra un diseño inteligente a través del cual podemos ver que esa creación tuvo un creador inteligente, afectivo y natural. Voy a leerlo de una vez en el Salmo 19, en el versículo 1 al 4. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra noche se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Entonces, Dios a través de la creación muestra esas pinceladas, muestra esa mente creativa y la forma en cómo crea las cosas, y aún podemos verlo en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, en ese orden como se va realizando, se va desarrollando la creación, vemos un diseño de sabiduría, un diseño inteligente, y aún podemos ver afectivo, porque cuando el hombre es creado, encuentra que Dios ha preparado cada cosa para colocarlo en un lugar especial. Un astrónomo famoso que hoy es también creyente de la palabra y la enseña, es pastor en una iglesia que se llama Hugh Ross, ¿sí? Hugh Ross, H-U-G-H, Hugh Ross, nos muestra él como astrónomo esa creación inteligente, cómo fue puesta también la tierra en el lugar donde está, ni un centímetro adelante ni un centímetro atrás, para que también la vida humana sea posible en este planeta, y cómo van colocados en orden los otros planetas. Ciertamente podemos ver el cuidado de Dios con su creación y con el hombre a quien puso como corona de la creación. Aquí al principio de esta enseñanza quise colocar una canción del trío Mar de Plata, que se llama Frente a una flor que es creación de Dios. Yo creo que esta canción nos muestra a ese Dios, como ellos concluyen, que es inteligente, que es afectivo y que es personal.
y que así como tiene cuidado de la creación de una flor, así también tiene cuidado de su creación y en particular del ser humano. Y sobrarían palabras para explicar todas estas cosas. Entonces, dice aquí las Escrituras que ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Y esto nos pone a pensar, porque quiere decir que esa revelación en el cual también hay una intencionalidad de parte de Dios, de que el hombre pueda apreciar antes de apreciar con el espíritu, puede apreciar con sus ojos naturales, puede apreciar con sus oídos la caída de una cascada, puede apreciar con su olfato, puede apreciar los olores de una flor, de la naturaleza, de la humedad, puede palpar con sus manos los detalles de una piedra, los detalles del pelaje de un animal, puede mirar con sus ojos los detalles del iris del ojo. Sí, eso es algo especial. Y si, bueno, pone un microscopio y mira con detalles de una célula y ve las partes de una célula, allí ve al creador, a un creador inteligente. Y si coge y toma un telescopio, a través de ese telescopio, y mira las estrellas más lejanas, cómo están colocadas y cómo están dispuestas, allí también encuentra a un creador. Pero dice que hay personas que intencionalmente se oponen, ¿sí? Se oponen, dice, para expresar su injusticia, ¿sí? Ellos se oponen con toda su maldad para obstruir la verdad por egoísmo y maldad. Las palabras textuales de un físico, astrónomo, dice: yo quise estudiar, quise crecer en el conocimiento de los astros solamente para demostrar que Dios no existe. Yo digo, qué motivación tan triste, estudiar que la creación de Dios para demostrar que no existe. Ciertamente el estudio de los astros, el estudio de la creación, cuando se hace a fondo y a profundidad, lo que hace es demostrar que hubo un creador que diseñó todas estas cosas. Sí. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente. Es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que no hay excusa. No hay excusa, dice la palabra del Señor. Dice que aún en ese primer nivel, el nivel que llamamos racional, bueno, que no es el primer nivel, porque el primer nivel es el espiritual. El segundo nivel es el nivel racional, porque con ese nivel espiritual se percibe
un mundo invisible y sobrenatural que también hace parte de la creación de Dios, porque dicen las Escrituras que Dios creó lo visible y lo invisible. Y dice que nadie tiene excusa. Las personas que están incapacitadas o discapacitadas, ya sea por sordera, ya sea por ceguera, ya sea por algún trastorno neurológico, Dios también se revela a sus vidas, pero mucho más. Nos contaba Lida, que es Joan y Lida, que son misioneros entre los Nucac de una de las Nucac que nosotros también hemos tenido la oportunidad de conocer, que es Manta. Cuando era niña, cuando era joven, ella miraba allá en la selva, miraba los cielos, miraba las montañas, miraba los ríos bajando, miraba toda esa creación y ella se preguntaba, ¿quién habrá hecho todas estas cosas tan hermosas, tan delicadas, tan detalladas? ¿Quién las habrá creado? Y ella ya tenía la idea por esos detalles que eso no se pudo haber hecho solo, que tenía que haber un autor, un creador de todo ese paisaje, de toda esa naturaleza que sus ojos veían y palpaban. Y ese creador se merecía un reconocimiento. Ese creador se merecía una adoración. Años después, ella conocería que ese creador tiene un nombre y que ese creador tiene un hijo que es Jesucristo. Entonces, amados, desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Pero dice que a pesar de haber visto a un creador detrás de la creación, ¿sí? Detrás y por delante de esta creación, prefirieron no reconocerle, ¿sí? Ya que dice, no hay excusa. A pesar de haberle conocido, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Porque esto se merece dar gracias. Gracias de haber sido colocado aquí en la creación y de haber recibido esa posición de ser administradores y mayordomos de la creación de Dios, el ser humano, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Cuál es el resultado de extraviarse en esos inútiles razonamientos? ¿Cuáles son esos razonamientos? Esos razonamientos buscan la manera de desvirtuar y de decir, no, esto no necesita un Dios. Estas cosas se pudieron haber hecho solas. Hay que buscar la manera. Lo más probable es que dicen estos razonamientos, es que a través de los días, de los meses, de los años, de los siglos, de los milenios, de los millones de años, las cosas han ido perfeccionándose, las cosas fueron colocándose en su lugar, y a través de mutaciones sucesivas, como decía aquí el trío Mar de Plata,
tenemos lo que hoy tenemos. Las cosas que tienen vida, los seres vivos, los animales, las plantas y también los seres inanimados, ¿sí? El mundo mineral, eso se hizo solo y se colocó cada cosa en su lugar. A esto le llaman las escrituras, ¿sí?, inútiles razonamientos, pero el resultado es que se oscureció el corazón, se volvió insensato. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes. Pero fíjense que no adoraron al Dios, pero sí prefirieron hacer imágenes de cosas de la creación, o aún sin hacer imágenes, adorar lo creado antes que al Creador. Imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones y de todo tipo de deseo carnal. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Qué triste, porque cuando se estudia la mente y el corazón del hombre, de los seres humanos, sí, miramos que el ser humano tiene una necesidad también de reconocer especialmente aquello que le sirve, aquello que le trae beneficio. Pero esa adoración también no solamente es un reconocimiento, también es un asombro. Y en el culto que se da, si hay reconocimiento, hay asombro y hay gratitud. Hablábamos la vez pasada que la gratitud no es que sea un sentimiento natural, es algo en lo que crecemos, ¿sí? Especialmente cuando recibimos la gracia de Dios y cuando recibimos el Espíritu de Dios, aprendemos a ser agradecidos. Estamos estudiando el tema de culto y adoración. Y dicen las Escrituras, y esto, que el culto también es racional, así lo dice en Romanos en el capítulo 12, que presentemos también nuestro cuerpo, ¿verdad?, delante de Dios como un sacrificio vivo, que a nuestro Dios, que es nuestro culto racional. Nos está diciendo que el culto que nosotros realizamos no es un culto insensato, no es un culto irracional, no es un culto insensato, es un culto racional. Esto quiere decir que no solamente adoramos a Dios con el Espíritu, sino que también le adoramos también con la razón, con el entendimiento, con la comprensión. También le adoramos con el cuerpo, ¿sí? También le adoramos con el cuerpo a través de nuestro servicio. Y es racional. Dice, aquí estamos viendo que racionalmente también hay una lógica y hay una razón para creer. Aquí no vamos a utilizar tanto la palabra para creer como para entender, para percibir, ¿sí?, que hay un Dios que creó todas las cosas. Pero no nos quedamos en la razón, y eso que percibimos a través de nuestros ojos y que percibimos a través de nuestros oídos y a través de nuestros órganos de los sentidos, avanzan en la ruta
en la ruta de llegar a la fe, ¿sí? Llegamos a la fe y esa fe se aloja en nuestro corazón, en nuestro espíritu, ¿sí? Pero aún a nivel de la razón, ¿sí? A nivel de lo que nos permiten ver nuestros ojos y escuchar nuestros oídos, percibimos que hay un creador. Y esto Dios se preocupó de que siguiera avanzando, ¿sí? Por eso existe el Evangelio. Un Evangelio que es poderoso, que es digno, que es bendito y es la manifestación del amor de Dios para que todo el que crea en Dios, en su Hijo Jesucristo, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. La deidad, la naturaleza divina de Dios, su poder, lo podemos ver a través de la creación. Y se merece, por eso, Dios, ese Dios que se reveló de manera general a través de su creación, merece reconocimiento, merece adoración, merece culto. Cuanto más cuando ese Dios que se revela a través de la creación se manifiesta de una manera especial a través de su Hijo Jesucristo, lo cual en los próximos estudios lo veremos más en detalle. Sin embargo, en este primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, que comienza con la presentación del Evangelio, dice que el justo vivirá por la fe y que el Evangelio de Dios, que es por la fe y para fe, para que nuestra fe se desarrolle a través de la comprensión de ese Evangelio, que es progresivo en nuestro entendimiento. Mientras más le conocemos, entonces más le amamos. Y mientras más le amamos, más le adoramos, más le damos gracias, más le damos nuestro culto y adoración, de manera racional y de manera espiritual. Así que podemos decir, los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda su creación nos permiten ver su grandeza, su deidad, su infinito poder. Que Dios nos conceda el verle, el reconocerle. Y este Dios que se manifestó en particular a través de su Hijo Jesucristo, quien es la imagen de ese Dios invisible, único y verdadero. Que no sea que por nuestro egoísmo escondamos la verdad, y al esconder la verdad y al huir de ella, entonces sean oscurecidos, entenebrecidos los corazones y desviados a todo tipo de mentira. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque un día te manifestaste a nuestras vidas, no solo de una manera general, de una manera a través de tu creación, sino de una manera especial, personal y particular a través de tu Hijo Jesucristo. Sean los ojos abiertos, sean los oídos abiertos, sea todo el ser de cada persona abierto para encontrarse contigo y encontrar esa salvación y esa vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Y les invito a escuchar esta canción del trío Mar del Plata, Frente a una flor.
Dios les bendiga. Lo singular de la belleza que hizo Dios. Si Salomón con todo el lujo que tenía